Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Pues ya es domingo 25 de agosto, en el que empezamos la semana 21 de tiempo ordinario y en el que llegamos a la conclusión del discurso eucarístico, del discurso del pan de vida que Jesús hizo y que San Juan nos presenta en el capítulo 6. Vamos a meter hoy la conclusión. Pero antes que nada, les agradezco su confianza. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Les pido que se suscriban a aquellos que no lo han hecho y que me regalen un like para seguir, que se presente como opción estos videos cuando la gente busque el Evangelio. Pero vamos a entrar porque hay muchísimo que meditar el día de hoy. En la primera lectura es del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 y 2, y del 15 al 17 y versículo 18. De alguna manera tiene una relación muy estrecha con el Evangelio este pasaje. El contexto es, el pueblo ha llegado a la tierra prometida. Están en Siquem y reúne a todas las tribus de Israel y a todos los ancianos y a los jueces, a los jefes, a los escribas, a toda la gente, porque hay un momento importante de tomar una decisión. Los puntos de reflexión número uno. El cumplir una meta implica un compromiso. O sea, no se trata solamente de luchar y de caminar para llegar a una meta. Al llegar a la meta implica un compromiso, implica, por eso en los trabajos hay una frase que se le llama la depresión del éxito. Hay personas que luchan tanto por ocupar una gerencia, luchan tanto por ocupar una dirección, por una meta que cuando llegan empieza el miedo, empieza el temor que va a ser y empieza una depresión. Entonces lo primero es que cumplir la meta implica un compromiso y ese compromiso es un cambio de conducta. Tenemos que tener una adaptación a nuestra conducta de acuerdo a esa meta. Ahorita lo vamos a meditar. Y lo importante de esa meta es que para tomar una decisión respecto a qué es lo que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta la memoria agradecida, recordar lo que Dios hizo por nosotros. Porque dice, Él nos sacó de la esclavitud, hizo grandes prodigios, nos protegió por todo el camino. Entonces, es el recordar la historia, nuestra historia y la presencia de Dios en nuestra vida va a facilitar tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión? Los dice Josué. Ahora, ¿a quién quieren servir? Ahora que ya estamos aquí, que vamos a empezar una nueva vida, ¿a quién quieren servir? Dice, a los dioses de los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. Y dice, en cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué ya tenía su decisión. Yo voy a servir al Señor. No me importa lo que los demás hagan, no me importa lo que los demás digan, no me importa que me critiquen, no me importa que me ataquen. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y entonces el pueblo, después de recordar todas las maravillas que Dios ha hecho, opta también, dice, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y al final dice, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces, se fijan esa secuencia que llega. Llegamos a una meta, analizamos lo que Dios ha hecho, tomamos una decisión de optar por Dios, pero de eso tiene que ser reflejado en las obras, porque tristemente vemos que el pueblo normalmente falla mucho a esta promesa que hace. En la segunda lectura de hoy es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Parecería que no tiene relación con las otras dos lecturas, pero de alguna manera también la tiene, porque está llevándonos a aterrizar cómo debemos de vivir después de optar por el Señor. Obviamente esta lectura en el contexto actual nos gusta mucho y sobre todo a las mujeres porque dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. O sea, las mujeres, pues obviamente no les gusta mucho este pasaje el día de hoy, pero hay que tomar en cuenta el contexto histórico. En la época de Jesús, en la época que se hizo este evangelio, esta carta, la realidad era esa. Las mujeres tenían que ser sumisas. Ya lo hemos dicho, las mujeres no tenían valor, no tenían valor ante la sociedad igual que los niños. Entonces, como que no era tan difícil de entender que se les pidiera esto.
Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que pensar. Pero por eso Pablo lo empieza a realizar como Cristo, dice como Cristo que es cabeza y salvador de la iglesia. Lo que Pablo quiere recalcar, la relación que debe haber entre Cristo y su iglesia. Aquí hay dos, y utiliza dos imágenes para mencionar esto, la sumisión y el amor. La iglesia tiene que estar sometida a Cristo, que es la cabeza, pero porque Cristo corresponde a esa sumisión con amor. La iglesia tiene que ser dependiente de Cristo y Cristo responde con amor. Claro, les digo, esto sigue siendo difícil porque nos centramos mucho en eso, que qué duro y que qué machista eran y que qué... Pero sin embargo, a pesar de que el ser dóciles es una expresión que llama más la atención y más porque se aplica a la mujer, realmente la expresión que más se utiliza es la del amor. 5 veces usa el verbo amar. Y la sumisión la sigue aplicando a la iglesia y la sigue aplicando a la mujer. Pero el amor lo aplica al marido así como lo aplica a Cristo. Porque a veces dicen, no, pues es que está hablando de algo muy machista, pero miren cómo empieza diciendo y se nos olvida, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, respétense unos a otros, hombres o mujeres tenemos que respetar, los hombres tenemos que respetar a las mujeres tienen que respetar a los hombres, porque es Cristo la presencia en cada uno de nosotros. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Lo segundo, ciertamente dice que a las mujeres tienen que ser sumisas a los maridos, pero porque, repito, esa era la realidad en aquel momento. Pero se nos olvida que a los hombres nos la pone más difícil. Porque dice, maridos, amen a sus esposas. Y no simplemente amenlas como, ay, sí, mi amor, te amo mucho. No, dice, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. O sea, como nosotros, la manera como nosotros tenemos que amar a nuestra esposa es como Cristo los amó. Y entonces por eso termina diciendo, por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es el gran misterio y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. O sea, realmente en el caso del matrimonio es una donación mutua, una donación de amor del uno para el otro. Aquí no está de que yo pongo el 50% y mi esposa el 50% para que el matrimonio sea perfecto. Tenemos que poner el 100% cada uno de nosotros para que esto funcione. Pero luego nos remontamos ya al Evangelio. Juan 6, capítulo 55 y del 60 al 69. Ya habíamos dicho cómo Jesús les dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, este discurso del pan de vida en este capítulo 6 7 veces lo presenta el Señor. Y fíjense cómo esto es un poquito sorprendente, porque si Cristo buscara la fama, si Cristo buscara simplemente tener muchos seguidores, pues precisamente cuando inicia esto con la multiplicación de los panes, pues imagínense más de 5,000 personas y luego a todos los que ellos le platicaron, pues después lo siguen mucho más gente al grado que lo querían coronar rey. Pero a Jesús no le interesa eso. Por eso ahora les dice el meollo. Para nosotros la Eucaristía es culmen y centro de nuestra fe. Y por eso Juan nos presenta cómo Jesús empieza a hablarles de eso, de lo más importante. Y les dice, mi carne es verdadera comida. O sea, no es un simbolismo, es una realidad. Y obviamente la gente dice, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Este discurso, después del pan, de la multiplicación de los panes, empieza a hablar del pan de vida a toda la muchedumbre, más de 5,000 personas. Los primeros 4 veces que habla del tema, es mucha gente la que lo escucha, pero empieza a ver el rechazo. Después solamente a dos de los últimos veces que habla este discurso, ya es a un grupo de judíos menos numeroso. La muchedumbre ya se empezó a ir porque decían, es intolerable, ¿quién puede aceptar eso? Y ahora solamente es a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles a los que Jesús le está hablando. ¿Cuál fue la reacción? Hubo dos reacciones ante este discurso del pan de vida, una negativa y otra positiva. La negativa fue primero de la incomprensión, pasó a la hostilidad, de ahí pasó al rechazo y de ahí pasó al abandono. Y eso fue la muchedumbre y luego los judíos fueron cada vez haciéndose menos. Y luego
La respuesta positiva es de los apóstoles. Así como Josué interpela a la gente para que tome una decisión. ¿A quién quiere servir? Mi familia y yo seguiremos al Señor. Así Jesús ahora interpela a sus apóstoles, porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Fíjense, primero la muchedumbre lo empezó a abandonar. Después aún sus mismos discípulos lo empezaron a dejar. Y ahora con los 12 apóstoles, Jesús los interpela a tomar una decisión y les dice, también ustedes quieren dejarme. Y aquí viene la respuesta positiva de los apóstoles comandada por Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en que unos respondieran negativamente, la gran mayoría, y unos positivamente, una minoría? La fe en Cristo Jesús. El creer realmente y el aceptar realmente las palabras de Jesús y verlo a Él en la Eucaristía. Pero mis hermanos, tristemente, hoy ocurre lo mismo. Hoy ocurre lo mismo en Jesús y en la Eucaristía, el rechazo de mucha gente, incluso dentro de los mismos católicos. Sí, no se asusten, es una realidad. El rechazo de mucha gente, incluso dentro de los mismos católicos. ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchos católicos que vamos a misa, pero la gran mayoría, más del 70%, 7 de cada 10 personas católicas que van a misa, no comulgan. ¿Y cuántas de esas personas realmente no comulgan porque tienen un impedimento canónico? A lo mejor porque están divorciados y vueltos a casar, a lo mejor porque están viviendo en unión libre, pero fíjense que es la minoría. La mayoría de los católicos que van a misa y no comulgan, solamente tendrían que confesarse para poder comulgar y no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no le creen a Jesús. No creen que Él sea el pan de vida. No creen que Él esté presente en la Eucaristía. Y por supuesto que si les preguntas dicen que sí creen, entonces, ¿por qué no comulgas? Ahí es donde está el problema. Y además de estos, así como la gente en aquel entonces iba de la incomprensión a la hostilidad, al rechazo y al abandono, lo mismo sucede hoy. La incomprensión porque sí, quieren verlo con la razón y no es posible cómo un pan se puede convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero vean los milagros eucarísticos que existen, si tienen alguna duda. Pero es tu fe la que tiene que ver. Tienes que verlo con los ojos de la fe, no con los ojos de la razón, en el caso de la Eucaristía. Porque hoy mucha gente no comprende y por eso no comulga, pero hay muchos que también llegan al abandono. ¿Cuántas personas abandonan la Iglesia Católica para irse a otra religión cristiana, a lo mejor, pero no católica? Cuando la Iglesia Católica es la única que cumple realmente lo que Cristo mandó. Hoy Cristo les está diciendo esto y en la última cena lo hace como mandato. Hagan esto en memoria mía. Y los únicos que lo hacemos somos los católicos. No hay otra religión cristiana, no católica, que haga la Eucaristía y que se alimente del cuerpo y de la sangre de Cristo, como Él nos lo mandó. Qué difícil, nuestra fe no es fácil y por eso recibimos muchas críticas y muchos ataques, pero tenemos que tener claro, la fe y la esperanza es la que nos hace entender y poder cumplir este mandato de Jesús. La fe en que realmente Él no miente, de que Jesús nunca dijo mentiras, de que Jesús no decía palabras bonitas para atraer mucha gente. Jesús hablaba con la verdad. Jesús nos habló del dolor. Jesús nos habló del sufrimiento. Y nos habló del dolor y del sufrimiento no solamente con palabras. Aquí está la cruz. Aquí está Jesús como testimonio. La que tengo aquí hoy no la acerqué, pero acá la tengo. Es Cristo Jesús nos habló del dolor y del sufrimiento y que tomó, también nosotros teníamos que pasar. Que así como Él pasó por esa cruz y ese dolor y sufrimiento para llegar al cielo, ese es el camino que también nosotros tenemos que seguir. Pero también la esperanza, por eso Pablo dice, ¿a quién iremos? Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estamos pensando ya en la vida futura. Esta es pasajera, esta hay que disfrutarla con los bienes que tenemos al alcance, pero buscando llegar a los bienes del cielo, que son los que dan la verdadera felicidad.
Ya lo decíamos entre semana cuando el joven rico le pregunta qué necesito para ganar la vida eterna. O sea, esa era qué necesito para ser feliz. Y lo que Jesús le dijo, claro, el dinero no es lo que te da la felicidad. Por eso la riqueza es un obstáculo para ir al cielo, no por la riqueza en sí misma, sino porque nosotros nos apegamos a ella y en lugar de ser un fin para lograr cosas, se convierte en un medio de vida. Mis hermanos, ya me alargué y no quiero alargarme más. Vuelve a leer, escucha a otros sacerdotes, otros predicadores que te puedan llenar. Si yo no fui lo suficientemente claro o no sé, fue firme para poder hacerte ver el amor que debes de sentir por la Eucaristía, busca a otros también. Todos nos complementamos para que puedas entender qué tan grande es el amor de Cristo, que subió a la cruz para morir por ti y por mí, y subió por amor, pero también por amor se quedó cada segundo de tu vida a tu lado, pero se quedó presente en la Eucaristía para que podamos cumplir esto es de lo que Él nos dice, comer y la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo para llegar a la vida eterna. Y por si tienes dudas, vuelve a leer cómo empieza el Evangelio de hoy. Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.